Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio de lunes en el que vamos a analizar la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Por fin llegó el momento que todos los fans de Harry Potter estaban esperando, todos esos Potterheads que estaban con un ataque de ansiedad, con ansiedad anticipatoria, mordiéndose las uñas diciendo por favor, que Animales Fantásticos sea buena, que sea un gran spin-off, queremos ver más del mundo mágico que creó J.K. Rowling, por favor, que no nos decepcione. Y ya llegó el estreno. ¿Y qué ha sucedido? ¿Ha sido una buena película? ¿Nos ha decepcionado? ¿Nos ha dejado con ganas de más? Bueno, vamos a empezar diciendo que me parece una buena película. Me parece una película entretenida, pero podría ser mejor. Ahora, hay que matizar esto, porque es la primera película de lo que va a ser una pentalogía, es decir, todavía quedan 4 más. Entonces, cuando empieza una nueva saga, tenemos que tener en cuenta que la primera película pone los pilares de lo que vamos a ver después. Nos sitúa en el tiempo y el espacio, nos sitúa en ese mundo mágico, en concreto en Nueva York, en 1926. La guionista de la película es la mismísima J.K. Rowling, no podía haber una guionista mejor, el director es David Yates y el protagonista es el oscarizado Eddie Redmayne como Newt Scamander, ese buscador de animales fantásticos, de criaturas mágicas que decide trasladarse de Inglaterra a Nueva York con una maleta cargada de estas bestias mágicas que ha ido recopilando por todo el mundo, y una vez allí, las bestias escapan por accidente de su maleta y comienza el caos. Tiene que recuperar a todas estas bestias, pero esta trama de Newt Scamander capturando todas estas bestias mágicas que se le han escapado no es más que una excusa para introducir la trama principal de verdad, la trama que va a guiar esta pentalogía, y es esta guerra global de los magos protagonizada por el mago oscuro más poderoso después de Voldemort, es decir, Gellert Grindelwald. ¿Y qué sabemos de Gellert Grindelwald? Pues sabemos mucho, sabemos tanto que hasta sabemos cómo va a acabar. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su final? Porque a Gellert Grindelwald ya lo vimos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en la primera parte. Haced memoria. Pero bueno, ¿queréis que os sitúe? ¿Queréis que os centre? En 1899, el joven Albus Dumbledore acaba de perder a su madre. Su hermana Ariana, en un arrebato de locura, mata a su madre, mata a Kendra. Y esta muerte de Kendra le deja sumamente afectado. El joven Albus es vecino de Bathilda Bagshot. Bathilda Bagshot es una gran historiadora del mundo mágico y tiene un sobrino que acaba de ser expulsado de Durmstrang, una escuela de magia del norte de Europa. En esta escuela de magia había practicado rituales prohibidos, había empezado a coquetear con la magia negra. Gellert inmediatamente se hace amigo de Albus y entre los dos empiezan a tramar un plan. Resulta que la hermana de Albus, Ariana, había sido maltratada y acosada por unos niños Muggle, y a partir de ese momento empezó a tener problemas para usar su magia, empezó a reprimir sus impulsos mágicos. La magia la empezó a consumir por dentro y a veces salía de golpe en estallidos como el que acabó con la vida de su madre. Albus, traumatizado por el daño que los niños Muggle habían hecho a su hermana, después de conocer a Gellert, decide con él reunir las Reliquias de la Muerte, es decir, la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de la invisibilidad. Y entre los dos hacer un dúo conocido como los Invencibles Señores de la Muerte, cuyo objetivo es ser los magos más poderosos de la historia y además dominar a los Muggles. ¿Os suena? Hay muchas otras películas con una trama similar. Esto me recuerda en cierto modo a esas charlas entre Magneto y el profesor Charles Xavier, en las que Magneto intenta persuadir a Charles de que lo mejor es que los mutantes dominen al Homo sapiens común, y
Charles Xavier finalmente decide que lo mejor es que los mutantes aprendan a utilizar sus poderes y que haya paz y buena convivencia. Durante un tiempo, Albus y Gellert estaban en la misma onda. Durante un verano loco, Albus empezó a descuidar las obligaciones con su familia, hasta el punto que su hermano Aberforth le recrimina que no le está haciendo caso a su hermana pequeña que tanto le necesita. El joven Gellert, al oír esto, entabla una discusión con Aberforth y en un ataque de ira le lanza la maldición Cruciatus. Empieza un duelo mágico entre ellos. Ariana intenta ayudarle y al final, en una maldición perdida, que no se sabe si la lanza Gellert o el propio Albus, Ariana acaba muerta. A partir de ese momento, el joven Gellert Grindelwald desaparece. Y a partir de ahí, empieza en solitario su carrera persiguiendo las reliquias de la muerte y logra hacerse con la varita de Saúco. Esa varita con la que hace todo tipo de fechorías que le roba al búlgaro fabricante de varitas Gregorovich y que al final, en el año 1945, pierde en uno de los duelos más impactantes de toda la historia de la magia. Un duelo de 3 horas en el que finalmente Albus Dumbledore se decide a combatir con él y, después de derrotar a Gellert, la varita de Saúco cambia su lealtad y se queda ya para siempre con Albus Dumbledore. ¿Qué hace Gellert Grindelwald entre 1899 y 1945, momento en el que es derrotado? Pues crear una especie de guerra global de magos, reclutar gente para sus objetivos, crear su propia prisión donde encarcelar a todos los que se oponen a él, la prisión de Nurmengard, donde el propio Gellert acaba encerrado y pasa allí el resto de los años de su vida. Y su vida acaba, si hacéis memoria, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, primera parte, cuando Lord Voldemort va a visitarle para que le diga dónde está la varita de Saúco con la que pretende acabar con Harry Potter. Pero Grindelwald no se lo dice y Voldemort le mata. Un experto en legeremancia como Voldemort no logra leer la mente de Gellert Grindelwald, que debía ser experto en oclumancia. De forma que al final no se lo dice, Voldemort le mata, pero da igual porque Voldemort ya había deducido que la varita de Saúco estaba en la tumba del propio Albus Dumbledore. ¿Y qué es un Obscurial? Un Obscurial es un mago que ha reprimido su poder, que no ha manifestado su poder, de forma que esa magia no manifestada se ha ido acumulando y se ha transformado en una entidad mágica llamada Obscurus. Por eso, todos los Obscurials suelen ser niños y suelen morir jóvenes devorados por el Obscurial, por esa entidad mágica parasitaria que se alimenta de su fuerza vital. El caso es que los Obscurials en ocasiones tienen estallidos mágicos. De repente toda esa magia retenida se libera de golpe, causando enormes destrozos alrededor. ¿Os suena? Se dice que Ariana, la hermana de Albus Dumbledore, quizás era una Obscurial. Quizás por eso tuvo ese arrebato que acabó con la muerte de Kendra, su madre. Muchos de estos Obscurials también son etiquetados como Squibs, es decir, como hijos de padres magos que no llegan a manifestar su poder. ¿Por qué Percival Graves busca todo este tiempo a ese Obscurial? Muy sencillo, lo que él quiere es encontrar un Obscurial muy poderoso que tenga estos arrebatos de liberación de fuerza mágica, de manera que los Muggles, en esta película llamados los No-Mags, llegan a descubrir este mundo mágico que hay en las sombras y empiece una guerra entre los Nomads y los magos. Porque no olvidemos que uno de los fines de Gellert Grindelwald es dominar a los Nomads, también conocidos como Muggles. Y en realidad sí que acaba encontrando a este Obscurial. Percival Graves piensa que el Oscurus tiene que ser una niña. Pero al final no hay tal niña, sino que es el propio
Credence Barebone el que es el Obscurus. Durante todo este tiempo nos van dando pistas que nos pueden hacer sospechar que en realidad Percival Graves es Gellert Grindelwald. En el propio póster de la película vemos el símbolo de las reliquias de la muerte. Y durante la película el propio Percival Graves le da un collar con este mismo amuleto, el de las reliquias de la muerte, a Credence Barebone. Si hacéis memoria, Xenófilos Lovegood, el padre de Luna Lovegood, también tiene en la saga de Harry Potter este símbolo. Así que al final llegamos a descubrir que en realidad Percival Graves es Gellert Grindelwald disfrazado. Mientras todo esto sucede, Newt Scamander sigue buscando estas criaturas mágicas, se encuentra con una ex Aurora caída en desgracia, que se llama Tina Goldstein. Tina le intenta detener porque no entiende que de repente haya dejado escapar todas estas criaturas mágicas que están poniendo en peligro a los habitantes de la ciudad de Nueva York. Y además, también se cruza por el camino Jacob Kowalski, un aspirante a pastelero que de repente se ve involucrado en toda la historia de forma inesperada. Un tipo que simplemente iba a pedir un crédito para una panadería / pastelería. Y al final, en cierto momento, Newt Scamander es capturado, se le acusa de haber liberado esas entidades y esas criaturas mágicas por Nueva York, exponiendo la existencia de la comunidad mágica, y es sentenciado a muerte. Él y Tina Goldstein como cómplice. Pero vamos a ver, ¿no se les va un poquito la pinza? Venimos del mundo de Harry Potter, en el que tenemos la prisión de Azkaban, y en Azkaban acaban los malos malísimos, los mortífagos, la gente más retorcida del mundo. Y esta gente, pues ya os digo, acaban en Azkaban, y de repente en Estados Unidos, por esto les condenan a muerte. Menos mal que consiguen escapar de una forma bastante simple, y después de esto acaban confluyendo las dos tramas, la trama de Percival Graves, que busca el Oscurial, con la trama de Newt Scamander, que también encuentra por casualidad el Obscurial y sabe identificarlo porque él tiene un Obscurus dentro de su colección de animales fantásticos. Un Obscurus que había parasitado a una niña africana de 8 años que había muerto, y lo tenía guardado para poderlo estudiar. De hecho, en cierto momento, cuando Percival Graves investiga e interroga a Newt Scamander, le habla del Obscurus y le llega a preguntar, pero vamos a ver, el Obscurus es inútil si no tiene un huésped. Y Newt Scamander, asombrado, dice, claro, ¿quién querría buscarle un huésped? Bien, ya sabemos para qué querrían buscarle un huésped, ya sabemos por qué Percival Graves quería ese huésped, lo acabamos de comentar. El caso es que al final consiguen dominar al Obscurial, consiguen revelar quién es en realidad Percival Graves y consiguen borrar la memoria de todos los habitantes de la ciudad de Nueva York con una tormenta provocada por Frank, el ave de trueno, el pájaro de trueno, una de esas criaturas que guarda el mismísimo Newt Scamander, y en esa tormenta además lanzan una poción que es capaz de borrar los recuerdos. Como era de esperar, todo acaba bien y he resumido mucho la historia porque supongo que si estáis viendo este vídeo es porque ya habéis visto la película. El caso es que, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Bueno, dicen los rumores, dicen las fuentes, que esta historia con Newt Scamander no es más que el preámbulo de lo que viene, y en los siguientes episodios los protagonistas de esta primera película tendrán muchísima menos relevancia. Parece ser que la siguiente película se va a centrar años después en París, y que ya tendremos mucha más participación de el joven Albus Dumbledore y del propio Gellert Grindelwald, que se escapará de la Macusa. ¿Qué cosas buenas tiene la película? Bueno, hay varios detalles que me han gustado mucho.
Me encanta la ambientación, me encanta sentir que estoy de nuevo en el mundo mágico creado por J.K. Rowling. Me encantan los pequeños detalles que hay en ciertas escenas. Me encantan esos ratoncitos de papel que podemos ver en la oficina de licencia de varitas mágicas en la que trabaja Tina Goldstein. Me encanta ver cómo preparan la comida, cómo vuelan las servilletas como si fueran gaviotas. Me encantan todos esos detallitos que nos están indicando que estamos en otro mundo, que la magia se ha hecho presente. Me gusta el personaje de Jacob Kowalski, el no-mag, es decir, el muggle que se ve atrapado en medio de esa historia y que se asombra como un niño ante todas esas cosas que va descubriendo. Me gusta el personaje de Queenie Goldstein, la legeremante, la hermana de Tina, que ve en Jacob un hombre noble y bueno, y además lo sabe porque es capaz de leer sus pensamientos. Y además, hay ahí una historia de amor que parece truncada, cuando Jacob pierde la memoria, pero al final, en la escena en la que le vemos en su recién estrenada pastelería, vemos que los diseños de los pasteles que hace tienen mucho que ver con esas criaturas fantásticas que acaba de conocer, y en esa pastelería se presenta la propia Queenie y él la mira y sabemos que ahí va a haber algo más. Me gusta mucho esa pareja, Queenie y Jacob. ¿Qué pienso de Eddie Redmayne en este papel? Bueno, pues está bastante bien, está bastante solvente. ¿Qué me parece Colin Farrell? Pues me parece que está decente, pero le falta un poquito de intensidad, un poquito de maldad. Me gustaría ver un villano mucho más potente. ¿Qué opino del ritmo de la película? Amigos, últimamente estoy muy obsesionado con el ritmo. La película se me hace lenta en muchas ocasiones. Se recrean tanto en enseñarnos esas extraordinarias bestias fantásticas que atesora Newt Scamander en su maleta, que a veces el ritmo baja de forma radical. Ya sé que el crear esa especie de zoo dentro de la maleta es una maniobra muy buena, pero si hubiera un poquito más de agilidad en esas escenas, no estaría mal. Yo entiendo que ellos quieran que nos asombremos con cada criatura que nos enseñan. Que digamos, que nos asombremos en ese momento en el que aparece el Obscurus y que seamos conscientes de que a partir de ahí va a haber un conflicto. Pero necesitamos un poquito más de ritmo. Y luego se entretienen demasiado en la captura de las bestias fantásticas, cuando la historia que realmente importa es la trama secundaria que nos está presentando las verdaderas intenciones de Gellert Grindelwald. Por tanto, ¿qué podemos decir? Esta película no es Harry Potter, creo que tampoco tiene las pretensiones de ser Harry Potter, creo que es un spin-off de un nivel medio alto y creo que nos va a dar bastantes alegrías en el futuro, sobre todo si empiezan a oscurecer un poquito el guión. La trama de esta película es muy simple, es muy lineal, tampoco me esperaba otra cosa, pero en las siguientes tienen que complicarla un poquito más, sobre todo porque ya conocemos de antemano, los lectores de los libros y los seguidores de la saga, cuál va a ser el destino de Gellert Grindelwald, con lo cual tienen que poner en peligro a los personajes secundarios, tiene que haber alguna muerte que nos emocione para que valga la pena seguir la trama. Y hasta aquí este análisis. Haré análisis de otras películas. El próximo análisis será del Doctor Extraño, Doctor Strange. Y espero que os guste, que de vez en cuando meta en el canal cositas de este estilo. Lógicamente, el miércoles hablaré del análisis del 5º capítulo de la 7ª temporada de Walking Dead. Y el viernes y el domingo tocará Juego de Tronos. ¡Hasta pronto! Y aquí estáis, los más fieles, ese 20%, los que llegáis hasta el final. Los más fieles, ya os habréis percatado quizás de que durante este vídeo he dado una pista. Algo ha cambiado. Y voy a formular una pregunta sobre eso que ha cambiado en el próximo vídeo en el que hable de Juego de Tronos. En ese vídeo, al final, en el momento de los más fieles, realizaré una pregunta. Una pregunta que va a ser bastante complicada, bastante difícil. Y el primero que me mande la respuesta a mi correo electrónico
ganará. Ahora, no creáis que va a ser algo fácil de encontrar a la primera. Es algo que os llevará un poquito de trabajo. Ahí queda. En el próximo vídeo en el que hable de Juego de Tronos, es donde diré esa pregunta sobre el detalle que ha cambiado en este vídeo. ¡Hasta pronto!